Gerardo Fernández Noroña, el político más querido de México si me lo preguntas. Ahora sí, en serio, Noroña prefería hacer pipí en la calle antes que pagar 7 pesos por usar el baño de una gasolinería. Quisiera que esto fuera un chiste, pero no lo es, porque esto sí pasó y él mismo lo contó. Y durante años esa fue su carta de presentación. El político del pueblo, el que vivía en una vecindad del centro histórico, el que rechazaba los privilegios de la clase política, el que era diferente. Ese personaje existió, tiene videos, tiene discursos, tiene 15 años de imagen construida sobre una sola idea. Yo no soy como ellos. Que no haya privilegios, que renuncies a tu seguro privado, que renuncies a tu seguro, que renuncies a tu sobresueldo, que no seas de doble moral, que no seas hipócrita, que haya austeridad republicana. Pero Andrés Manuel es muy austero, pues sí, pero... Y hoy, ese mismo hombre tiene una casa en Tepoztlán de 12 millones de pesos, 2 camionetas Volvo con créditos vigentes, viajes a Europa en primera clase, escolta de la Guardia Nacional y aún así cobra la pensión del bienestar. Sí, el mismo programa que es para adultos mayores de bajos recursos, siendo senador con sueldo de 6 dígitos. Y cuando le preguntaron cómo explicaba todo eso, respondió con una frase que resume perfectamente lo que fue la cuarta transformación para él. Yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero. No se le escapó, no fue un error, nada de eso. Lo dijo conscientemente, con micrófonos y cámaras frente a él. Y en esa frase está todo lo que necesitas saber sobre la austeridad republicana, sobre la 4T y sobre el político que más fuerte predicó la austeridad y el que más rápido la olvidó cuando ya no la necesitaba. Y hoy vamos a hablar de este lindo personaje y lo vamos a desmantelar con sus propias palabras, con sus propios números y con su propia declaración patrimonial. Para entender por qué lo de Noroña duele más que cualquier otro escándalo de cualquier otro político mexicano que hace las mismas ridiculeces, necesitas primero entender exactamente qué personaje construyó este hombre durante 15 años. Porque Noroña no fue un político normal que prometió hacer bien su trabajo, sino que él fue un político que construyó toda su carrera sobre una sola promesa: decir, yo no soy como ellos. Y con ellos se refería a los políticos que se suben a los privilegios del cargo, que viajan en primera clase, que tienen casas que no pueden pagar con su sueldo y que usan los recursos públicos como si fueran suyos. En 2009, siendo diputado, Noroña promovía que los políticos renunciaran a sus seguros de gastos médicos mayores, a los lujos innecesarios, a los privilegios del cargo y a todo lo que fuera de la mano. Se presentaba como el único que no se subía al tren por voluntad propia. En 2022 dijo que ni siquiera debía usar clase premium en los vuelos, que vivía de renta en una vecindad capitalina. Él era el político que no necesitaba más de lo que tenía porque sus convicciones valían más que la comodidad. Y ese personaje fue real, o al menos fue muy consistente durante casi 15 años. Y esa consistencia es exactamente lo que hace que lo que viene después sea tan sinvergüenza. Porque no puedes decir que nunca lo prometió. Está documentado en cámara, está en sus propias palabras y están 15 años de imagen pública, construida por él mismo ladrillo por ladrillo, sobre la idea de que la austeridad no era nada más política de gobierno, sino que era él como persona. Y luego llegó noviembre de 2024. 2 meses después de convertirse en el presidente de la mesa directiva del Senado, el cargo más alto que ha tenido en su carrera, por cierto, Noroña adquiere una casa en Tepoztlán, 1,200 metros cuadrados de terreno, 260 metros cuadrados de construcción, con jardín, con vista a las montañas y valuada en 12 millones de pesos. El hombre que prefería hacer pipí en la calle antes que pagar 7 pesos, ahora tiene una propiedad que vale 1.7 millones de dólares al tipo de cambio actual. Y lo declaró en su patrimonio y no fue una campaña de desprestigio o algo así. Él la declaró en sus propios números. Pero la historia no termina ahí,
Porque cuando comienzas a jalar un poquito el hilo, lo que encuentras no es solamente una mansión cara. Es una mansión cara con irregularidades que nadie ha podido explicar. Porque para empezar, el inmueble fue registrado formalmente hasta el 29 de julio de 2025. 8 meses después de que Noroña dice haberla comprado. La dueña legal registrada en el registro público de la propiedad de Morelos no es Noroña ni su esposa, es Gisela María Hengel-Fliessner, una ciudadana austriaca que da clases de meditación y yoga en Tepoztlán. Y cuando buscas el inmueble a nombre de Noroña en el registro público, no aparece nada. Entonces, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán confirmó que el predio no tiene ninguna constancia de posesión registrada a nombre de Noroña, lo que significa una de dos cosas: o que la propiedad tiene irregularidades en su titularidad que nadie ha explicado, o que hay un esquema de posesión informal en tierras comunales que un senador de la República no debería de tener. Entonces, Noroña, como de costumbre, no respondió nada de esto con claridad. En lugar de eso, como siempre, se enojó y se puso a desviar la atención con la mansión de Alito Moreno, que si quieren también le dedicamos su propio video en su momento. Pero ahorita estamos hablando del Perroña. Pero el detalle que a mí más me parece una tomada de pelo es el predial, porque la propiedad de 12 millones de pesos paga predial como si valiera 1 millón. El 8% de los impuestos que correspondería. El mismo político que durante años exigió que los ricos pagaran impuestos y que pagaran su parte, que el sistema fiscal era injusto con los de abajo, que había que combatir la evasión fiscal, paga 8% del predial que le corresponde sobre una propiedad de 12 millones de pesos. Eso no lo investigó ningún enemigo suyo, está en los propios registros públicos. Y tú dirás, pero bueno, él la compró con su dinero, puede haber irregularidades, pero la adquirió con su dinero. Y me gustaría darte la razón, pero piénsalo un poco. El pago mensual de un crédito hipotecario de 12 millones de pesos anda entre 120 y 150 mil pesos mensuales durante 20 años. El salario neto declarado de Noroña como senador es de 111,513 pesos al mes. El pago de la casa ya supera su sueldo. La explicación que da Noroña es que tiene su canal de YouTube y sus redes sociales. Pero como que algo no me cuadra en todo esto de lo que representa su casa y cómo la puede pagar. Porque si fuera solo la casa, podríamos decir que fue un momento de debilidad, que se dejó de llevar, que le pasó a cualquiera. O sea, podría ser un momento de que sabes que le gustó y pues a lo mejor ahorita está batallando. Pero no es solamente la casa, porque el hombre también tiene 2 camionetas Volvo, una de 650 mil pesos comprada en 2023 y otra de 1.5 millones comprada en 2021, ambas con créditos vigentes a la fecha. El hombre que rechazaba los privilegios del cargo ahora no tiene nada más de su casa, sino que también tiene 2 camionetas de lujo que en conjunto valen más de 2 millones de pesos pagadas a crédito, mientras predicaba austeridad republicana. Y no acaba ahí, sino que el hombre también hace viajes a Europa en primera clase. En Roma fue captado en restaurantes exclusivos y hoteles de boutique. Y cuando un joven intentó grabar en la calle, Noroña se enojó y lo empujó físicamente y hasta amenazó con llamar a la policía italiana. Entonces, el político, que te repito, durante años se indignaba ante los privilegios de la clase política, ahora estaba empujando a un ciudadano en Roma porque le molestó que lo grabaran en sus vacaciones de lujo cuando debería estar trabajando. Y lo que más me parece de película es que Noroña cobra todavía la pensión del bienestar, el programa creado por AMLO para adultos mayores de escasos recursos. Noroña, el senador de la República con sueldo de 111,000 pesos mensuales, con 2 Volvo y con una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, cobra el programa social para los pobres. No porque lo necesite, sino porque tiene derecho a solicitarlo y lo solicitó. El mismo programa que él defendió como un derecho sagrado del pueblo, lo usa para completar el presupuesto de alguien que ya tiene más de lo que necesita, que tiene escoltas de la Guardia Nacional y que usa avión privado en ocasiones documentadas. El mejor representante de la 4T, si me lo preguntas. Y entonces llegamos a la frase:
Porque cuando explotó el escándalo de la casa en agosto de 2025, Noroña no se disculpó, no dijo que se había equivocado, no intentó explicar la contradicción entre el personaje que construyó y la vida que llevaba. Dijo esto textualmente con micrófono y frente a cámaras: yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero. De todos estos políticos no te importa nada, porque lo que ustedes o algunos de ustedes hacen es venir a descalificarnos. Yo doy la cara, no tengo ningún problema. Había una pregunta más. Procesa esto tantito. 15 años construyendo la imagen del político austero, del que no necesitaba privilegios, del que vivía como el pueblo, del que era diferente. Y cuando llega la cuenta, la respuesta es: nunca dije que tenía que serlo. Eso no es hipocresía accidental, es una confesión. Es una confesión de un político de la 4T sobre lo que realmente fue el proyecto para él. El problema no eran los lujos de los políticos. El problema era que ellos no los tenían. Y Noroña no cometió un error al decir eso. Cometió el error de decirlo en voz alta. Porque técnicamente, y eso hay que decirlo con honestidad, no hay ley que obliga a un político a vivir en la pobreza. Declaró el inmueble, reportó sus ingresos, nada de lo que hizo es necesariamente ilegal. El problema no es legal. El problema es que construiste una carrera política entera sobre la premisa de que la austeridad era quien eras, no solo lo que predicabas. Y cuando llegaste al poder, demostraste que era lo segundo, que fue siempre lo segundo, que nada más tenías envidia de los lujos que otros tenían y tú no. Noroña no es un caso de político que cayó en la tentación del poder, es el caso más documentado y más confesado de la contradicción que tenemos con la Cuarta Transformación como movimiento político, porque llegaron al poder denunciando privilegios. Toda la pandilla de este papanatas llegaron denunciando el poder y lo reprodujeron con la misma naturalidad que los que vinieron antes, con la diferencia de que Noroña ni siquiera tuvo la decencia de callarse el hocico. La diferencia con el PRI, con el PAN, es esta: es que los políticos del viejo régimen nunca prometieron austeridad personal. Nadie esperaba que Carlos Salinas de Gortari viviera en una vecindad. Nadie esperaba que Fox rechazara los privilegios del cargo. Ellos nunca dijeron ser distintos en ese sentido. Jamás ni siquiera lo pronunciaron. Noroña sí lo dijo. 15 años lo estuvo diciendo. Con videos, con discursos, con la escena del baño de 7 pesos que prefirió hacer en la calle. Cuando se puso a pelearse con un gerente de una tienda para no pagar el IVA. Eso hace que la contradicción sea todavía más grave, no porque sea un crimen, sino porque demuestra que el discurso nunca fue real, que fue siempre el instrumento que necesitaban para ganar, no la convicción que decían tener. Y lo más revelador de esta frase no es lo que dice sobre él, es lo que dice sobre todos los demás papanatas de la 4T. Si el político más vocal en predicar la austeridad republicana, el que más fuerte lo gritó, el más consistente en su imagen, el que prefería hacer pipí en la calle, te repito, dice abiertamente ahora que nunca tuvo obligación personal de practicarla. La pregunta que queda es simple entonces: ¿alguien en la 4T alguna vez lo creyó de verdad? ¿O todos sabían desde el principio que era solamente un discurso para ganar? Te lo pregunto, porque resulta que todos los personajes que llegaron con AMLO ahora son millonarios. Ahora tienes a Andy López Beltrán, viajes con ropa de marca. Resulta que ahora tienen hasta mansiones. Resulta que todos los de la 4T ahora tienen milagros del bienestar y todos se vuelven millonarios. ¿Realmente alguna de estas personas en algún momento sí pensó que esto era verdad? ¿O todo fue desde el principio solamente para ganar? Te lo dejo a ti. Te lo dejo a ti que respondas a esa pregunta. Y hasta aquí voy a dejar a este pobre hombre que aún tiene sueños húmedos de ser presidente algún día, de llevar la Cuarta Transformación claramente a su patrimonio personal. La verdad que está de no creerse los sinvergüenzas que pueden llegar a ser. Pero bueno, si quieres que le haga algún video a algún otro político o personaje controversial, no olvides ponérmelo en los comentarios como siempre, que ya sabes que te leo. Como quiera, siempre me pongo a leer sus comentarios, siempre les doy like y muchas veces contesto. No olvides darle like, compartir y recuerda que la 4T no era diferente, sino que tenía envidia que no eran iguales. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.